Es miércoles 10 de octubre de 2012, gracias a usted que nos acompaña en la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Este miércoles hablaremos de ética gubernamental, de casos registrados, de la aplicación y alcance de esa normativa que está en manos del Tribunal de Ética Gubernamental. El tribunal quedó integrado plenamente el pasado agosto y ya pues tiene 25 días efectivos de trabajo. Para conversar de estos temas nos acompaña en nuestros estudios Marcel Orestes Posada, él es el presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, nos acompaña en nuestros estudios. Doctor, bienvenido, un gusto. Muchas gracias, gracias por la invitación, licenciado William Meléndez. Perfecto, doctor, para comenzar, háblenos un poco, bueno, me decía antes de comenzar la entrevista justamente que tienen 25 días de que iniciaron trabajo de manera plena, una vez que quedó integrado completamente el Tribunal de Ética Gubernamental. Vamos directamente al caso. ¿Cuántos expedientes hay en estudio en este momento en el Tribunal de Ética, doctor? En este momento tenemos en trámite expedientes jurisdiccionales 257. A lo largo de la vida del tribunal, desde 2007 se han tramitado 884 casos, de los cuales pues han sido resueltos 627, de manera que la diferencia de 257 son los que están bajo nuestra responsabilidad, bajo análisis del nuevo tribunal, del nuevo pleno. Estamos adelantando el análisis de los casos más antiguos. Ya retomamos 15 casos en los cuales tenemos proyectos de resolución, 8 de las cuales son definitivas. El resto son resoluciones intermedias, o sea, de otro tipo, como los llamados autos de sustanciación. Así es que en pocos días estaremos ya publicando, dando a conocer a través de la página web algunas sanciones que serán impuestas y cuando estén ya incorporadas al registro podrán ser conocidas públicamente. Doctor, cuando nos dice de 8 resoluciones definitivas, ¿se refiere a que esas sí ya hay, qué es, una condena o absolución? ¿Cuáles son los términos que utilizan? Bueno, en las 8 definitivas hay los dos tipos. Hay declarando responsabilidad, pero también hay declarando absolución, ¿verdad? Absolviendo, declarando a la persona sin responsabilidad en el hecho que se le acusa. A veces ocurre que no hay pruebas. A veces ocurre que la infracción es de tal naturaleza débil que se estima que viene a ser lo que se ha catalogado como bagatela y por lo tanto pues no se establece ninguna medida sancionatoria. Ese es el criterio que ha regido. Las otras resoluciones son 7, son importantes, pero no son definitivas, son de impulso, son de mero trámite para irnos aproximando a la decisión final. Son los primeros 15 casos que hemos abordado y he pedido para este día que nos pasen otros 15. La meta es evacuar la mayor cantidad posible, siquiera 150 casos en el mes que nos faltan para iniciar la semana de ética, que va a desarrollarse entre los días 12 de noviembre a 16 del mismo mes del presente año. Antes de ese evento, que es el evento anual más importante del tribunal, queremos desarrollar por lo menos el trabajo en 150 casos. Ya. Y la meta del año es haber abordado los 257 casos, si no resueltos totalmente, por lo menos haber tenido un acercamiento, ¿verdad?, para impulsarlos lo más posible, para acercarlos a la solución final. De manera que tomar el año que viene los casos que se han presentado a partir del año 2012. A lo largo de este año se han introducido 161 casos. Esos son los casos del presente año, 161. Esos casos tienen que esperar porque, por supuesto, el criterio que rige es el de la antigüedad. Estamos dándole mayor importancia al
criterio cronológico, primero en entrar, primero en salir, ese es el ideal, aunque pueden haber excepciones fundadas en el interés público, claro, casos relevantes, casos de impacto social, casos que han causado conmoción social o que son de una gravedad tal que deben ser abordados lo más pronto posible. Esas son las excepciones, pero mientras la regla rige, trataremos los casos más antiguos con prioridad. De acuerdo. Doctor, de 257 expedientes que se tienen, el que se esté resolviendo sobre 8 de manera definitiva, no teme que entonces haya como una especie de cuestionamiento, de decir, ¿por qué tan bajo resultado? Es decir, ¿por qué teniendo tantos expedientes y solo se tienen 8 ya que van a resolución final? Bueno, estos 8 casos se han desarrollado, se han analizado en apenas 25 días hábiles de trabajo, durante los cuales también se han tomado grandes, trascendentales resoluciones en el ámbito administrativo. Han sido 90 acuerdos los que hemos tomado en 15 sesiones, 10 ordinarias y 5 extraordinarias. ¿Cuál es la dimensión de esos actos administrativos? 90 acuerdos tomados, ¿cuál es la dimensión que tiene? Es decir, para que la gente de afuera nos pueda entender de qué estamos hablando, porque sí, cualquiera puede decir, bueno, quizás son cosas muy de puro trámite interno, muy domésticos, pero ¿cómo inciden hacia lo que la gente espera? Mire, son análisis que se hacen para arribar a decisiones de tipo administrativo general. Toda clase de decisiones en el ámbito administrativo. Se han tomado 71 acuerdos en esa área, en la administración general, pero además 8 grandes decisiones que tienen que ver con las finanzas, cuyo manejo debe ser muy cuidadoso. Además, 6 grandes acuerdos relacionados con adquisiciones y contrataciones por medio de la unidad que se llama UASI, la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, que contiene 44 órdenes de compra basadas en la libre gestión, aparte de 12 contratos muy importantes que incluye el área más abandonada que encontramos. Estamos tratando de cubrir con toda celeridad las grandes deficiencias que ha habido, el abandono en que se encontraban los equipos, carecían de seguros, estaban deteriorando, equipos de informática en proceso de deterioro muy grave, equipos de transporte, plantas eléctricas, en fin, bienes muy valiosos que estaban deteriorándose porque no se podía ofrecer el servicio de mantenimiento preventivo y menos el mantenimiento correctivo. Ya se está haciendo. Eso significa un trabajo muy esforzado, aparte de contratos que ya firmamos para cosas como vigilancia, limpieza, jardinería, fumigación, telefonía fija y telefonía móvil que estaba prácticamente suspendida, seguros de daños ya los contratamos. O sea, tal parece que ustedes encontraron una institución totalmente abandonada. Mire, yo lo comparo con un carro desarmado. Hemos llegado a armar un rompecabezas, a recoger pieza por pieza para poder armarlo. No podíamos caminar mientras estuviera el carro desarmado. Hemos tenido que hacer una labor muy ingente para completar la armazón, la integración del carro y contar con la gasolina suficiente, o sea, el dinero para poder echar a andar. Perfecto. Debo hacer una primera pausa. No? Le vamos a dar continuidad después de nuestros anunciantes. Volvemos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas.
para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Nutrisa Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Nutris. Este día nos acompaña en nuestros estudios el doctor Marcelo Orestes Posada, presidente del Tribunal de Ética Gubernamental. Doctor, quiero que retomemos un poco con lo que iniciamos la entrevista, que tiene que ver con los casos que ustedes están dando seguimiento, los que 8 casos me dice usted que están por resolver, sí. De 256 aproximadamente, 257. 57. Pero bueno, porque nos metimos a hablar un poco ya, nos adelantamos al tema de cómo encontró la institución, y eso tiene mucho de qué hablar con la parte presupuestaria, que me interesa que la abordemos un poco más adelante. ¿Cómo no? Para que retomemos el hilo de las denuncias, porque en algún momento leí, doctor, que la Corte de Cuentas de la República fue cuestionada porque no tenía representantes, un representante, debo entender, ante el Tribunal de Ética, y eso estaba atrasando el proceso. Sí. A estas alturas, ¿Corte de Cuentas ya delegó a representante en el tribunal? Sí, a finales de agosto se acreditó el licenciado Luis García Alemán, una persona muy eficiente, muy honesta, que está produciendo mucho, muy responsable. Él se incorporó, pero aún tenemos deficiencias en el sentido de que falta que se nombre suplentes. No hay suplente de la Corte de Cuentas, no hay suplente de la Presidencia de la República. Estamos trabajando nada más con 3 suplentes, el de la Asamblea Legislativa, que es una mujer, la suplente de la Corte Suprema de Justicia, una mujer, y la suplente del Ministerio Público, también una mujer. ¿Eso le impacta, atrasa los procedimientos que no estén los suplentes, o pueden ustedes hacer su trabajo siempre con los propietarios? Mientras estamos presentes los propietarios, pues no hay problema, pero como eventualmente podemos tener algún inconveniente, y ha ocurrido precisamente en este momento, la propietaria designada por la Corte Suprema de Justicia está pasando por un leve quebranto de salud que nos ha llevado a nombrar a la suplente correspondiente. Ella ha estado trabajando en los últimos días, pero como es natural, una persona cuando llega por primera vez, llega pues sin conocimientos. Claro. Y tiene primero que comenzar a indagar, a conocer, en fin, no puede llegar a producir inmediatamente, ¿verdad? De acuerdo. Ahora, volviendo entonces al punto de los casos que ustedes tienen registrados, sí. ¿Cuáles son los que tienen mayor incidencia? Es decir, ¿cuáles son los que mueven más a la gente, a la población en general, a acudir al Tribunal de Ética? No sé si son personas naturales, personas jurídicas también las que pueden llegar. Sí, cómo no. ¿Cuáles son los casos que tienen más incidencia, que la gente reclama y exige entonces la participación de ustedes para poder resolver? Bueno, yo he clasificado por importancia, más bien por número de demandas, 8 categorías. La infracción más demandada es la retardación. La retardación en satisfacer requerimientos de ciudadanos. Llegan a pedir información sobre casos o sobre situaciones, en fin, y no se le atiende en el término razonablemente permitido. Entonces ellos han demandado en cantidad de 148 a lo largo de la historia del tribunal. 148 demandas relacionadas con esa infracción. En segundo lugar, las situaciones con las cuales los funcionarios o empleados públicos se prevalen del cargo para obtener beneficios personales, no necesariamente económicos, ventajas personales, dentro de las cuales se puede inclusive inscribir algunas insinuaciones que pueden llevar al acoso sexual. Esa área monta 98 casos. En cuanto 98. 98. Casos por discriminación son 73 los que se han manejado. Luego sigue en séptimo lugar, en cuarto lugar, la negativa de informar. La gente llega a pedir información sobre cosas y se la deniegan. Tenemos 70 casos denunciados sobre esa negativa. Luego, el uso de recursos
del erario público para beneficios personales, como compras del supermercado, por ejemplo, a bordo de un vehículo, ¿verdad? Son 60 casos. Sí, es bastante habitual ver en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, la gente tomándole fotos a los vehículos. Sí. Esa parte también, por ejemplo, si alguien toma en las redes sociales una foto de alguien que anda un sábado o domingo, que no es permitido, y sube esa fotografía, por ejemplo, y se las envía a ustedes, ¿ustedes proceden en esos casos? Estamos procediendo de oficio, ciertamente, ¿sí? Ya. Tenemos casos de dádivas. Desafortunadamente no hemos podido captar casos en que haya dádivas de mayor cuantía, ¿verdad? Que serían casos importantes, casos que podrían concitar el interés público mayoritariamente. Cuando hablan entonces de estos casos, estamos hablando de qué? Vaya, un vigilante que para permitir el acceso a cierto lugar cobra $1, $2, así, ¿verdad? Cosas así menores. Pero en todo caso son infracciones que tenemos que investigar. ¿Cuántas son ahí? Son 49. También hay 49 casos relacionados con denuncias por uso indebido de información reservada para beneficios personales. En misma cantidad de 49. Le sigue en séptimo lugar situaciones de conflicto de intereses, 44 casos en esta área. Luego tenemos nepotismo, el famoso nepotismo, el empleo de parientes en grados prohibidos por la ley, monta 30 casos. 30 casos son también los de alteración de documentos públicos. Se dan los casos en que para efectos se miente, para efectos particulares se miente, se alteran documentos públicos, se altera información que a veces deviene delito y hay que reportarlo a la Corte, a la Fiscalía General. Y por último tenemos los casos de denuncias por empleos simultáneos, cuando las personas desempeñan más de un empleo a la vez, en tiempo común. Pues esa es la cantidad de demandas, de denuncias sobre este asunto, monta 24 casos. 24. Sí, eso es el récord que se ha llevado durante los años de vigencia, de existencia del Tribunal. Perfecto. de Ética Vamos a ir a otra Profesional. pausa. Cuando regresemos nos explica a qué tipo de sanciones se exponen estos funcionarios que cometen este tipo de faltas. ¿Son faltas, delitos? ¿Cómo los catalogan ustedes? Son Infracciones. Infracciones. Perfecto. Vamos a una pausa comercial y volvemos. Los términos faltas. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Doctor Posada, explíquenos qué ocurre cuando se comprueba que un funcionario efectivamente ha cometido una de estas infracciones de las que hemos hablado en el pasado, donde ustedes llegan ya y hay una sentencia, digamos, o una resolución en la que ustedes establecen que efectivamente ese funcionario cometió esa infracción. Sí. ¿A qué se puede exponer? ¿Cuáles son los niveles que se tienen? ¿Cuál es el mínimo que se puede establecer como sanción? Las sanciones que la ley provee son exclusivamente pecuniarias, son multas. La multa mínima monta
$224.10, que es el equivalente a un salario mínimo urbano de comercio. Pero puede llegar al máximo de 40 salarios mínimos urbanos de comercio, cuya suma total ronda los $9,000. Exactamente son $8,964, equivalente a 40 salarios mínimos. Esos son los límites de las multas. Hasta este momento ningún funcionario ha sido sancionado con ese tipo de... En el pasado fueron sancionados ya 2 bajo el régimen de la anterior ley, que establecía el 10% de los ingresos del funcionario máximo por la comisión de cualquier infracción. Hay 2 funcionarios públicos precisamente sancionados con esas cifras. Los 2 funcionarios trabajan en universidades. Uno en la Facultad Multidisciplinaria de la Universidad Nacional de Santa Ana, el otro en la Universidad Nacional de El Salvador, con sede en San Salvador. A ellos 2 se les impuso multas que ascienden al 10%. Al 10%. Ese era el máximo que había en ese momento. Ese era el máximo Eso se modificó y se aplicó entonces como salario mínimo. Así es. Doctor, ¿no será que, como se dice a veces, bueno, echa la ley, echa la trampa, hasta dónde ese tipo incluso las que se establecieron con la reforma, son tan mínimas y le decían un corte comercial? ¿No será que algún funcionario puede decir, bueno, me puedo cometer esta falta, lo más que me van a poner por esto son $224 con $224 con 10 centavos, que es una cosa mínima, pero a lo mejor lo que voy a obtener yo como funcionario es $1,000, $2,000. Entonces, por supuesto, ¿no se enfrentan con ese tipo de situaciones? Verlo en términos de costo-beneficio, ¿verdad? Por supuesto, la gente muy lábil en el ámbito ético puede sentir esa tendencia. Si una persona pues carece de suficiente sustento en cuanto a práctica de valores y principios éticos, pues es proclive a hacer una evaluación en esos términos, ¿verdad? Y tomarlo como si fuera una inversión. Inclusive la mayor multa que puede haber de $8,964 puede ser nada comparada con altísimos beneficios que una persona puede obtener, de manera que se puede sentir tentada a hacer ese ejercicio de costo-beneficio, ¿verdad? Y puede salir en realidad ganando, como tomarlo como un negocio en realidad. ¿Cómo salva esa situación? Digamos, quizás estamos hablando de las excepciones, de casos excepcionales, pero que en todo caso hay que anticiparse a eso. Sí. ¿Cómo hacer para poder evitar ese tipo de hechos? ¿No será que la ley todavía le faltan colmillos? Exactamente, la ley es débil. No obstante que se habló de que la ley ahora tiene colmillos, pero me parece que esos colmillos son muy pequeños. Deberían ser colmillos de sable, como el famoso tigre de dientes de sable, ¿verdad? De manera que de verdad pueda conjurarse la tentación por ejercer ese tipo de planes de negocios realmente, ¿verdad? Gente que no tiene moral, gente cínica, dispuesta a todo, ¿verdad? Porque cuando se trastoca la escala de valores, cuando se desvaloriza la sociedad, hay personas que no les importa nada. Su Dios es el dinero y en el propósito de acumular la mayor cantidad de dinero, no les importa hacer cosas legales o ilegales, no les importa enredarse en una espiral de corrupción y, en fin, porque a veces también ocurre que se distingue entre inteligencia y viveza. En inglés el famoso ser intelligent opuesto al smart, el vivo. El vivo es aquel que aprovecha las oportunidades para lucrar, ¿verdad? Aquel que dice, yo quisiera que me pongan donde hay, y efectivamente cuando lo ponen donde hay, mete la mano, el brazo, el codo, se mete entero. Ese es el smart y desafortunadamente, dada nuestra cultura, es admirado por muchas personas. La gente dice, ese es vivo. Ese encontró la oportunidad. Y se pone como referente, más bien. Es como un referente, es un paradigma para ciertas personas de muy lábil
conducta moral, ¿verdad? Ya, eso me lleva a hablar de otro tema, doctor, después de la pequeña pausa comercial, y que tiene que ver, no sé hasta dónde se involucra el Tribunal de Ética Gubernamental en esos casos, sobre todo lo que ha ocurrido en la última semana, en estos días, que es el aumento de salarios en algunos alcaldes. ¿Es parte de una situación ética o no? Vamos a una pausa y volvemos. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Motriz. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Doctor, le decía, conocimos esta semana de dos casos puntuales de incrementos de salarios, el caso de los alcaldes del Partido Arena en Ilopango y también en Mexicanos, que son casos concretos que se han conocido. Bueno, ha habido más declaraciones por ahí de que no fue en esos porcentajes, que fue menos, pero bueno, digamos, salvando ese tipo de situaciones, lo concreto. En el caso de los aumentos de salarios y que se justifican sobre la base de que fue una decisión tomada por el Consejo Municipal, ¿hasta dónde hay ahí un lindero que se está traspasando y que tiene que ver con cuestiones éticas o no se puede ver de esa manera, doctor? ¿Cómo no? Es posible. Habrá que determinar hasta dónde es lo razonable, ¿verdad? ¿Cuál es la retribución razonable? Porque más allá de una retribución justa o razonable, pues estaría invadiendo el campo de la ética, porque un salario muy alto es desproporcionado a la producción de la persona, pues la diferencia entre lo que debe ganar y lo que está ganando, pues puede estar erigida sobre la base de la falta de ética. Habrá que hacer una valoración. Yo he diseñado un esquema según el cual, antes de entrar a la valoración propiamente jurídica, debemos de hacer un examen axiológico, un análisis axiológico fundado en valores y en principios. Si me permite mostrar aquí este cuadro. Sí, a lo mejor lo puede ejemplificar de una manera bastante sencilla para que la gente nos pueda entender de qué estamos hablando. Estamos hablando de dos cosas. Una valoración axiológica, vale decir filosófica, basada en el valor prudencia, que es lo que debe regir la conducta de todo juzgador. Este valor prudencia se desarrollaría con base en dos principios. Primero, el principio de objetividad, que es una valoración inicial que recae sobre tres elementos. Primero, el sujeto denunciante en términos de credibilidad y otras circunstancias. Luego, el objeto denunciado, es decir, el asunto sobre el cual recae la denuncia. Hay que analizarlo en el sentido de su verosimilitud y las circunstancias que lo rodean. Y tercero, el sujeto denunciado, tomando en cuenta que esté en juego la confidencialidad o la reserva de la situación, porque esto puede derivar en lesión a bienes jurídicos que estamos obligados a proteger, como ser el honor, la imagen de la persona y algunos intereses jurídicamente protegidos. Agotado eso, pasamos al análisis del principio de sensatez, que es una ponderación, en primer lugar, entre el interés público versus el interés privado. En segundo lugar, la reserva versus transparencia y acceso a la información pública. Y en tercer lugar, la trascendencia del caso. Debemos analizar si ese caso puede tener o tiene un impacto público
que puede llevar inclusive a ingobernabilidad o desestabilización, y además las consecuencias jurídicas que pueden derivar. Todo ese estudio tiene que ser previo antes de entrar a la parte propiamente jurídica. Ahora, pero ese es como un camino establecido interno de los procedimientos de cómo ustedes deben abordar cada caso. Sí, es una tesis que estoy ofreciendo yo todavía, no está siendo aplicada. ¿Cómo se hace en este momento? En este momento se entra, ¿no hay esas valoraciones? Hasta este momento se ha entrado directamente a los jurídicos, sin hacer estas previas valoraciones, que para mí son importantes. Le decía en el corte comercial también, si este procedimiento que usted ofrece no le mete más burocracia a todo el análisis de los casos para acelerarlos, para poderle dar agilidad. Mire, es que la burocracia debe entenderse en dos sentidos. La burocracia que entraba el desarrollo, que obstaculiza, no solo en términos de tiempo, sino en términos de resultados. Pero en este caso, ese previo análisis, aunque pueda en cierto momento requerir un tiempo y ser visto como algo burocrático, pero si los frutos que va a dar son valiosos, son importantes y determinantes a los efectos del resultado, yo creo que vale la pena desarrollarlo. Y además se desarrollaría en una sesión, en un encuentro muy breve, de un rato, un día, una mañana, lo que sea, para luego pasar ya con bases sólidas desde el punto de vista de la ética. Primero la ética, después lo jurídico, porque para mí la ética tiene mucho mayor peso que la parte propiamente jurídica, que es fría simplemente de trámite. Antes se hacía solamente el ejercicio jurídico, dentro del cual se iban considerando algunas cuestiones éticas. Siempre había burocracia, por supuesto, quizá más extensa. Yo creo que es una manera mejor, más estructurada de desarrollar el trabajo. Y volviendo entonces en el caso de los salarios, pero ¿hasta dónde puede el Tribunal de Ética involucrarse, doctor, cuando se ven esos casos? Porque de eso estamos hablando del sector, en el caso de los municipios, sí, que gozan de autonomía. Sí, sí. En el caso del sector público, bueno, no tenemos, en este momento está elaborándose un anteproyecto, ya hay una propuesta de anteproyecto de ley de la función pública. Sí. Pero ¿hasta dónde puede el Tribunal de Ética involucrarse, o cuál es la recomendación que ustedes pueden hacer en todo caso sobre estos casos donde se confirma de aumentos salariales que no necesariamente corresponden a la función que desarrolla esta persona? Sobre todo porque ahora se habla, dice, bueno, es que si se aumentaron salarios los alcaldes, pero ahora que demuestren con eficiencia lo que van a ganar, cuando habitualmente lo que ocurre es que a usted primero le miden eficiencia, y en función de cómo usted responde, dice quien lo que esté contratando, sí, bueno, aquí está su salario correspondiente, sí, a lo que usted ofrece como un servicio. Claro. Mire, yo tomaría en cuenta varios factores. Primero, un estudio comparativo a partir de las alcaldías más grandes. ¿Cuánto gana el alcalde de San Salvador? ¿Cuánto gana el alcalde de Santana, el de Soyapango, que es una alcaldía grande, Santa Tecla, San Miguel, en fin? Y la carga de trabajo que esas personas tienen que desarrollar. Luego, los recursos de cada corporación municipal. Esos son factores que tienen que incidir. En tercer lugar, las capacidades de la persona, el trabajo, el empeño, las horas que puede dedicar al trabajo, en fin. Hay que hacer un estudio completo, tomando en cuenta factores externos, como esos que mencioné de comparación, pero también factores internos, tomando en cuenta la capacidad económica de la alcaldía, porque no sería justo, aunque el alcalde fuera muy esforzado, que una alcaldía muy pobre esté pagando, por ejemplo, $3,000 de salario a un alcalde, claro, en una población de escasos recursos, con muy pocos habitantes, en fin. Es una cuestión pues en la que tiene que regir lo que se llama principio de razonabilidad, que incluye varios subprincipios. En primer lugar, el principio de proporcionalidad; en segundo lugar, el principio de necesidad; en tercer lugar, el principio de idoneidad; y por último, pues el mencionado principio que la ley ya contiene como proporcionalidad, que trata de establecer una relación directa entre el hecho y la consecuencia. En este caso sería entre el trabajo y la remuneración. Ya, para cerrar este segmento, si en estos casos un ciudadano común y corriente, lleva el caso al Tribunal de Ética, ¿ustedes lo pueden revisar? Lo podemos revisar, claro que sí. No podemos rechazarlo ad portas, tenemos que admitirlo, tenemos que someterlo a valoración, recabar información en ese sentido. Ahora, ocurre una cosa, se nos va a dificultar, porque la ley nueva prevé investigadores, instructores propiamente hablando, pero no tenemos. El Ministerio de Hacienda nos ha aprobado apenas 2. Necesitamos mínimo 4. De manera que con 2 instructores
difícilmente vamos a poder adentrarnos en profundidad a la investigación de estos casos. Perfecto. Bueno, esto nos lleva a hablar de otro tema que tiene que ver justamente con presupuesto. Exactamente. Porque iniciamos también, usted nos hablaba en qué condiciones encontraron el Tribunal de Ética y, bueno, el compromiso que hay entonces del gobierno, del Ministerio de Hacienda, si no hay recurso financiero, entonces, ¿hasta dónde llega? Vamos a una pausa, volvemos. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Doctor Posada, entonces, ¿cuál es el presupuesto asignado que tiene la institución? ¿Cuál es el número de personas que tiene? Y esto en función de las atribuciones. Veníamos hablando un poco de cómo debe ser la correspondencia en términos de salarios del funcionario público, pero también ahora quizás habría que ver el término de correspondencia entre lo que asigna el gobierno a través del Ministerio de Hacienda a una institución o una dependencia tan importante como esta. Sí. Presupuestariamente, ¿cuánto es lo que ustedes tienen asignado para este año? ¿Cuánto es lo que ustedes aspiran? ¿Y en función de qué? Mire, desde 2007 el presupuesto que nos asigna Hacienda ha sido congelado en $1.400.000, centavos más, centavos menos. Ese es el presupuesto que está rigiendo durante el año 2012, que corre. Para el año que viene, 2013, que ya presentamos nosotros nuestros requerimientos que montan $3.050.000, Hacienda nos ha limitado a $1.800.000. O sea, nos está concediendo únicamente un aumento de $400.000 que no suplen las necesidades grandes derivadas del crecimiento explosivo que nos impone la nueva ley que entró en vigencia el 1 de enero de este año. O sea, no corresponde lo que se le está asignando para esas atribuciones. No, nosotros habíamos estimado $3.050.000 conservadoramente para poder iniciar un desarrollo con la meta de llegar en 3 años a ponernos a nivel de los requerimientos de la ley. Pero no vamos a poder, por ejemplo, abrir oficinas regionales que la ley nos impone. Es obligación abrir oficinas regionales. Pensábamos abrir por lo menos 3 en Santana, San Miguel, Sonsonate, quizá, Usulután, en fin. No vamos a poder hacerlo el año 2013, vamos a tener que esperar a ver si es posible el 2014. La Ministerio de Hacienda nos denegó 8 plazas que habíamos solicitado, nos concedió nada más 5. Eran 13 plazas las que conservadoramente pensamos nosotros que necesitábamos comenzar a operar el año que viene, pero de las 13 que solicitamos solo nos concedió 5. 2 instructores, 2 coordinadores y un oficial de información, que eso es una imposición de la otra ley que rige el ámbito de la corrupción, del combate a la corrupción, que es la ley de transparencia y acceso a la información pública. Doctor, pero si uno ve entonces cuál es el compromiso real o efectivo, en términos periodísticos, cualquier ciudadano también se puede hacer la pregunta, bueno, pero entonces, ¿hay o no convicción del gobierno de que hay que fortalecer la ética en el país? Si no se le dan los instrumentos necesarios, si ustedes mismos reconocen que no tienen posibilidades de poder cumplir con las exigencias de esa nueva normativa, entonces, ¿no pone eso en duda la voluntad expresa que se ha dado en algún momento? Bueno, las gentes de agudo pensamiento pueden llegar a eso.
yo no quisiera manifestarme en ese sentido porque esto puede tener algunas consecuencias inconvenientes para los intereses del propio tribunal. Algunas personas de pensamiento muy agudo me lo han dicho a mí, ¿verdad? Yo no quiero pensar que sea así, sino que lo atribuyo a las limitaciones económicas presupuestarias del gobierno, porque todos estamos conscientes de los problemas económicos que enfrenta el gobierno actual, que como resultado de una acumulación histórica de deterioros en el ámbito de los fondos públicos. Estamos conscientes del decreto que estableció la nueva política de ahorros y de austeridad. Nosotros estamos siendo austeros en grado sumo, ¿verdad? Estamos conscientes de que debemos ahorrar la mayor cantidad posible de recursos. Estamos siguiendo una política detalladamente para ver cómo ahorramos dinero. Nuestros gastos están reducidos al mínimo. Un ejemplo de eso es la memoria anual, que no contratamos una empresa para que la hiciera como hacen otras instituciones. Todas las demás, fuimos la única institución que hizo su memoria internamente con papel de lo más barato, la hicimos de forma muy económica. El arte nosotros mismos lo desarrollamos, en fin, y con todo nos quedó una memoria muy bonita, que creo que puede ser un ejemplo de lo que puede hacerse en otras instituciones para reducir enormes gastos que montan cientos de miles de dólares. Doctora, sí. Habitualmente las instituciones fiscalizadoras, que es de alguna forma el caso de ustedes, no son de mucho agrado, sobre todo por quienes se someten a la fiscalización. O sea, esa parte que tanto les está costando en términos de generar conciencia, de que las personas, los funcionarios entiendan que ustedes son necesarios. En una democracia hay que tener instituciones fiscalizadoras. Pues sí, pero de repente puede ser, bueno, no es muy cómodo tener un tribunal de ética gubernamental que nos esté contando las costillas, además de la Corte de Cuentas, además de las otras instituciones. Claro, sí. Se disgustan, no hay duda, es un problema de cultura. No estamos acostumbrados a controles, no estamos acostumbrados a ser transparentes, no estamos acostumbrados a propiciar el acceso a la información pública, no estamos acostumbrados a ser controlados, a rendir cuentas de nuestra ejecutoria. Eso es resultado, pues, de una cultura que ha venido siendo acumulativa desde su origen, ¿verdad? Por eso la lucha que tenemos a largo plazo de librar unas batallas de todos los días, tratando de culturizar. Yo he dividido nuestro trabajo quinquenal, el trabajo de los 5 años en que vamos a estar funcionando en el tribunal, en 3 términos. A corto plazo, desarrollar, pienso yo, lo que llamo la jurisdiccionalización del tribunal. Establecer un sistema jurídico sancionatorio eficaz, ágil, con suficiente base jurídica, lo que se llama motivación, sentencias motivadas, debidamente motivadas, en fin. Eso sería durante el plazo corto, sin descuidar naturalmente desde el principio, como efectivamente lo estamos haciendo, las metas de mediano plazo, que se resumirían en una sola palabra: capacitación, para arribar al final, en el largo plazo, a una transformación, aunque sea solo parcial, de una nueva cultura de ética, una revalorización, una remoralización de la sociedad. Es una lucha al parecer quimérica, quijotesca, pero que se puede desarrollar. Es decir, sin hacerse demasiadas esperanzas de logros inmediatos, sin hacerse demasiadas esperanzas de comprensión de la gente, porque esto no se percibe tan fácilmente. La gente percibe las sanciones. La gente quiere, como alguna vez yo dije, quizá exagerando, la gente quiere ver sangre. Pero nosotros tenemos que ser muy prudentes y entender que están de por medio honores, vidas privadas, en fin, prestigios que una vez que se dañan quedan para siempre dañados, porque aunque haya aclaraciones, pues habrá personas que siempre se basarán en la primera noticia en que se puso en tela de juicio, en que se objetó a la persona en el ámbito de la ética, y esta persona quizás para toda la vida tendrá que cargar
con el San Benito, con el estigma de corrupción, eso es muy grave. Perfecto. Vamos a otra pausa. Cuando regresemos hablemos un poco no. más de este tema de cómo generar cultura de la ética en el país. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ustedes en términos de cómo convertir esto en una norma, cómo hacer de la ética una virtud y no un defecto? Exactamente. Vamos a una pausa, volvemos. ¿Cómo no? El ascenso en sus negocios depende de mucha información. El Economista es la primera y única revista que analiza el mundo de los negocios, convirtiéndose en la fuente de consulta de los principales acontecimientos financieros y económicos de la región centroamericana. Será su referente de la actividad empresarial. Le deseamos un feliz viaje de negocios. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Doctor Posada, para que continuemos hablando sobre el tema de cómo generar cultura de la ética en el país y cómo lograr, por ejemplo, que la honestidad sea realmente una virtud y no necesariamente un defecto, que es lo que a veces uno teme de que pueda estar ocurriendo en la sociedad, de que la honestidad se esté viendo más como un defecto que como una virtud. Pero antes de esa parte, una pregunta, y que no quiero que se me escape también, es ¿quién está sobre el Tribunal de Ética? ¿A quiénes responden ustedes? ¿Son un supratribunal o a qué están sometidos? Mire, el tribunal por ley es independiente, o sea, no tiene jefes. Nosotros no tenemos jefes, lo cual no quiere decir que somos libérrimos, que tenemos una ley. En realidad el jefe nuestro es el pueblo, pues, cuya voluntad se manifiesta en la ley de ética gubernamental y a otras éticas que son concurrentes para configurar el trabajo nuestro. No dependemos de las instituciones que nos ha elegido o designado. La Corte Suprema de Justicia no es jefe de la persona que eligió, no tiene que rendir cuentas a esta persona a la Corte Suprema de Justicia. A pesar de que el representante, esta persona representa a la Corte Suprema. No la representa. Hay un error en creer que somos representantes. Yo no soy representante de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa me eligió a mí, pero a partir de ese momento yo rijo independientemente. Pero no es tan fácil, doctor. Es decir, no es tan vea fácil, lo que ocurrió con la Corte Suprema de Justicia. Ha ocurrido. O sea, que los diputados de repente, no todos, pero de repente piensan de que como ellos dieron los votos, entonces el magistrado responde a sus intereses. Otra vez la cultura, la falla de cultura, de creer que hay una vinculación permanente. La Asamblea cumple su cometido eligiéndome y a partir del momento en que yo soy elegido, cuando asumo funciones, pues soy independiente por ley y la institución es autónoma técnicamente, autónoma administrativamente, autónoma en lo financiero, principalmente cuestión de presupuesto. De tal manera que... O sea, usted no le va a temblar la mano para firmar una sentencia de resolución si hay un caso aprobado. En absoluto. Eso lo he dicho a través de las entrevistas, inclusive con la misma Asamblea Legislativa, ¿verdad? Yo no tengo compromisos en absoluto. Y si el caso requiere que nosotros firmemos algo que pueda perjudicar a personas con alguna reputación en cualquier sentido, pues vamos a tener que hacerlo, porque la imparcialidad nos obliga a actuar de esa manera, ¿verdad? Cualesquiera sean los intereses en juego, por supuesto tomando en cuenta el análisis axiológico que yo mencionaba como etapa previa para adentrarnos luego en el estudio propiamente jurídico. Pero lo que quiero señalar es que nosotros no tenemos compromiso con las instituciones que nos han elegido o designado, y así ni el
miembro que fue designado por la Presidencia de la República, ni el de la Corte de Cuentas, ni el del Ministerio Público tienen obligación de responder, ni de estar dando cuentas, ni de responder a requerimientos de esas instituciones. Por supuesto, tenemos que ser respetuosos, mantener las mejores relaciones armónicas con todas las instituciones, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que somos subalternos y que estemos sujetos a controles de ninguna institución. De acuerdo. ¿Hay cultura de ética o no en el país? No hay cultura de ética. Es decir, no hay en los términos ideales, ni siquiera promedio. La cultura más bien ha sido de tendencia a la transgresión de los deberes elementales éticos. Mire, la moral, he dicho yo, es un reservorio de virtudes para distinguir entre moral y ética. La moral es interna, es inmanente, como dicen los filósofos. Yo digo que es una especie de reservorio de virtudes insuflados desde la cuna, insuflados desde el primer agente de socialización, que es la familia, seguido por el segundo agente de socialización, la escuela. En tercer lugar, la iglesia, y por último, y en un lugar muy importante además, no por ser por último, los medios de comunicación social. Esos son los 4 agentes principales que insuflan en la persona su carácter, porque el temperamento viene dado por génesis, es genético, pero del ambiente nosotros nos formamos a base de información hasta conformar lo que se llama carácter. Ahora, ustedes como magistrados del Tribunal de Ética están dando el ejemplo, porque bueno, eso es lo que más la gente exige, los referentes, claro, que den el ejemplo. Claro. ¿Ustedes se sienten suficientemente transparentes y limpios para dar el ejemplo? Nosotros estamos en un esfuerzo de responder a las expectativas de la población en el sentido de que debemos ser ejemplos, debemos ser paradigmas. Nosotros somos los más llamados a cumplir los deberes éticos, a respetar las prohibiciones éticas. Eso lo discutimos continuamente y lo hacemos saber al personal todo, porque nosotros somos transportadores de la imagen del Tribunal de Ética, que jamás se puede dar muestras de cometer algún acto que pueda ser puesto en entredicho como claro, infracción a los deberes o a las prohibiciones éticas. De eso tenemos plena conciencia. De acuerdo. Entonces, para poder revertir esa falta, esa ausencia un poco de la ética, de tener por lo menos el nivel ideal que usted dice, ¿qué es lo que se está haciendo? O sea, ¿ustedes están capacitando a la gente? ¿Hay seminarios? ¿De qué manera lo están logrando? Siempre ha funcionado una unidad de difusión y capacitación, que por cierto es la unidad más exitosa que existe dentro del Tribunal de Ética. Hay que reconocerlo. Las personas que son, por cierto, muy escasas, solo son 2 en este momento. Nos negó el Ministerio de Hacienda la creación de una plaza en ese campo, pero han desarrollado una labor verdaderamente heroica, gigantesca, auxiliados, por supuesto, con las 76 comisiones de ética, que me gustaría ponderar su trabajo, diseminadas a lo largo de 86 instituciones del gobierno. Pues bien, en esto se ha desarrollado una labor que pasa para el público imperceptible, pero que está empezando a producir frutos. Se han desarrollado a lo largo de la vida del tribunal 337 eventos y han participado en ellos 16.899 personas, casi 17.000 personas. Claro, no todas son permeables, pero una buena cantidad de estas personas están ya conscientes y trabajando en el ámbito de la ética. Son ya conscientes, digo, de que deben ser ejemplo de ética. En esto quiero elogiar a las comisiones de ética, a las 76 comisiones de ética, y también señalar que hay 6 instituciones que no han integrado comisiones de ética transgrediendo la ley. Estas 6 instituciones son la Fiscalía General de la República, que siempre se ha resistido, nunca ha aceptado integrar la comisión violando abiertamente la ley. Un llamado a la Fiscalía, pues,
un llamado más para que integre la Comisión de Ética porque es su obligación legal. La Asamblea Legislativa que ha hecho intentos, pero se le ha disuelto la comisión por las situaciones especiales que tiene la Asamblea Legislativa de todas conocidas, que hay una rotación muy grande de personas ahí. La Escuela Nacional de Agricultura se resiste también a integrar su comisión, violando la ley. La Universidad del Salvador se les integró la comisión, tenía solo un elemento, pero ya no está. También el llamado CONA, el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, carece de comisión. Y por último, carece de comisión la Dirección Nacional de Medicamentos. Esas 6 instituciones pues no tienen comisiones, están fuera de la ley en ese sentido. Y hay algunas otras que son incompletas. He detectado 14 comisiones que están incompletas, algunas formadas por una sola persona, lo cual no es una comisión en realidad. Algunas otras tienen 2, en fin, porque deben tener 6 miembros, 3 propietarios y 3 suplentes. Perfecto. Bueno, se nos agotó el tiempo. Doctor Posada, le quiero agradecer que haya Muchas estado gracias, con nosotros. William. Muy gentil, muy amable. Muchas gracias por la importante oportunidad que se me concedió. Perfecto. Vamos a invitarlo más adelante siempre porque creo que es un tema muy relevante. Tenemos mucha información todavía. Exactamente. Pendiente. Bueno, gracias a usted nuevamente. Terminamos de esta forma la entrevista en línea. Les invito a que nos acompañe mañana. Tenemos una transmisión especial con Pencho y Aida. Estaremos transmitiendo con ellos la entrevista en línea en ese esfuerzo conjunto de la prensa gráfica y Pencho y Aida. Y estará con nosotros Rubén Zamora, embajador de El Salvador en la India. Nos vemos entonces.